Gracias, Padre, porque has sido bueno en gran manera, porque te ha placido, Señor, ocultar esto de los poderosos y darlo a los que tal vez aún no hemos mudado dientes dentro del mundo espiritual. Señor, hoy te pedimos, Abba, que nos bendigas, que nos permitas tener una revelación tuya, Señor, verte cara a cara. Poder tu rostro ver, Señor, es nuestra oración el día de hoy. Aprender de ti, descansar en ti, Señor. Toda carga, toda incomodidad que traigamos a este lugar, deseamos ponerla delante de ti, Señor, y tomar tu yugo y tu carga, que es ligera, Señor. Permítenos respirar profundo el día de hoy, sabiendo que es Shabbat y tú tienes el control de todas las cosas. Descanse en el Señor. Padre, te damos gracias porque nos has dado Shabbat, porque nos has dado al Mesías, que es el Adón del Shabbat, el Señor del Shabbat. Gracias, Yeshua, por la bendición que nos das de conocerte, de saber de ti, de haber tenido una revelación tuya, y aún si no se ha dado en nuestras vidas, anhelamos que se dé y que pueda ser esto una realidad para nosotros. En el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Bueno, es un honor, una alegría poder estar aquí hoy en este tiempo de Shabbat. Varios me preguntaban si de repente iba a acompañar a los chicos al campamento. Yo le decía a algunos papitos, yo les decía, prefiero quedarme con los papás y que el pastor vaya con los chicos. Al pastor siempre le ha gustado, siempre ha habido un don del Señor, un llamado hacia los jóvenes. Creo que muchas de las personas que están sirviendo en el ministerio aquí de la comunidad, empezamos con él cuando estábamos en la edad de los chicos que ahora están en el campamento, con Fabio, en una amistad de muchos años, y nos alegra saber que nuestros chicos están bien. Y les resumo el reporte de la siguiente manera. Película del violinista en el tejado, Rebe Tevye, el famoso Rebe Tevye. Le preguntan, si no me equivoco, creo que es la casamentera, por un familiar que él tiene en Estados Unidos. Y él dice, está muy bien. Dice, ¿cuándo hablaste con él? Dice, no, nunca he hablado con él. Entonces, de ahí se deduce, y eso es una reflexión muy judía, en donde dice, si no te han llamado, es porque están bien. Créeme que si te llaman es porque algo ha pasado. Entonces, esa analogía que él decía, ¿cómo está su primo? Está lo más de bien. ¿Y por qué sabes? Dice, pues no me ha llamado. Si me llamara ya sabría qué habría pasado, mira que necesito esto, necesito aquello. Entonces los chicos están muy bien. Se ha creado un grupo allí en WhatsApp para el control de los papás. Y es chistoso, ¿no? Ver la ansiedad, ver el deseo de saber cómo están y demás. Yo les digo, tranquilos, que ellos den su reporte. Y dicen, no, lo que pasa es que el reporte de ellos de pronto va a ser, ¿y cómo te fue? Bien. ¿Y qué tal estuvo? No, bien. ¿Chévere? Sí. Pero eso hace parte también de acercarnos a nuestros hijos, de conocerles y de saber cómo expresan ellos sus experiencias y cada una de estas circunstancias. Antes de entrar en el tema, por si acaso, es bueno indicarlo. Venimos en un proceso de trabajo con un hermoso grupo que se está conformando, que es el de los brigadistas, y hay 3 etapas dentro del trabajo que se desarrolla en cuanto a los ejercicios de evacuaciones y de, digámoslo, proyectos para saber cómo estamos reaccionando ante una emergencia. El primero se avisó el día y se avisó la hora en que iba a hacer. Hoy solo se ha indicado que va a ser un simulacro, no se sabe en qué momento, entonces vamos a estar expectantes como con la venida del Mashiach. No se sabe la hora, por lo menos el día se sabe. Y ya el siguiente simulacro y último que se desarrolla en este proceso que se hace es que no se sabe ni el día ni la hora, y eso sí es como la venida del Mashiach. Simplemente estaremos atentos en la próxima oportunidad cuando simplemente se den los silbatos, las indicaciones, y ver cómo estamos reaccionando positivamente. Entonces no sabemos la hora,
estamos atentos, recuerden las salidas que hay, tenemos nuestras salidas en el costado derecho de donde ustedes están, en donde tenemos una salida principal de este costado, una salida también por el lado de la zona social, los chicos bajan también por las escaleras y tienen sus salidas para que tengamos eso atentos y que no dejemos que pierda el espíritu de Shabbat, porque eso es Torah y eso también hace parte de hacer las cosas bien y adecuadamente, que el Señor nos guarde y nos permita tener siempre a disposición todos los medios y todas las alternativas que estén a nuestro alcance para hacer de esas circunstancias algo que podamos, en la medida de las posibilidades, manejar de la mejor manera. Eso lo hizo Yosef, es previsivo. Yosef hizo todos unos planes que podrían pensarse como un esquema de proyección de seguridad para el pueblo de Egipto, que no solo bendijo al pueblo egipcio, sino alcanzó aún a traer a otros que dentro de los que llegaron llegó su familia. Entonces, creo que son todas las indicaciones y anuncios generales antes de entrar puntualmente a la reflexión de hoy, a la que en oración y en el tiempo que el Eterno me permitió irla preparando, siempre estuvo el deseo y la necesidad de encontrar algo más, algo diferente. En una ocasión a un rabino le preguntaban pues cómo era el ejercicio para elaborar una reflexión, una charla de cualquier parashá o cualquier fiesta, y este rabino contestaba y decía: es bastante complejo en la medida que no quiero quedar en lo mismo siempre, no quiero reflexionar sobre lo mismo siempre, y aunque muchas veces se recuerde y se repita lo que se ha venido reflexionando al respecto, siempre deseo encontrar algo nuevo, y eso nuevo se le llama en el hebreo un hidush, viene de la palabra hadash o hadashah. Acabamos ahora hace un poco de tener las lecturas y leímos la Brit Hadashah. ¿Qué es la Brit Hadashah? Es la forma hebrea de llamar al pacto renovado o nuevo, es decir, algo que se renueva, que no se queda estancado o estático, sino que trae una renovación consigo. Lo mismo el ciclo lunar, ¿cómo se llama al inicio del mes? Rosh, que es cabeza, y Hodesh viene de la raíz de renovar. Entonces realmente es un renovar tu cabeza cada mes, es renovar o iniciar un nuevo ciclo con algo nuevo, con algo que traiga una bendición dentro de un esquema que no vamos a caer en la necesidad de estar experimentando cosas nuevas para uno mantener una estabilidad emocional, que es lo que muchas veces pasa lastimosamente dentro de los procesos, sobre todo cuando no se logra una estabilidad emocional, sentimental. Se busca constantemente querer repetir estas experiencias que generan esas emociones y esas sensaciones de sentirse enamorado, expectante, y cuando no se logra mantener eso dentro de un núcleo familiar constantemente, es en donde vienen las crisis, es en donde viene el problema, es en donde se cae en la monotonía, en donde se cae en las rutinas que, si no se hacen de la manera adecuada, hacen daño. Entonces háganle caso a Oscar de León, sáquenla, llévela a cine, cómprale un ramo de flores, no dejes que eso se pierda. Entonces, dentro de ese deseo hay una invitación a que en estas porciones tan proféticas, en el enfoque que hemos venido desarrollando cada parashá, el Eterno permita que hoy podamos tener algo que digamos: no lo sabía, no lo tenía, quiero ver ahora vivir esto de una manera especial, diferente. No quiero ser un oyente más cotidiano de cada Shabbat y que allí quede eso anotado en una libreta, muy bien anotado, pero que trasciende a mi vida, que trasciende a mi rutina diaria, a mi cotidianidad, que tanto de esa palabra que yo estudio o leo se vuelve realidad en mi vida. Y ese es el verdadero reto. El pastor ha venido desarrollando una secuencia muy interesante en cuanto a las parashot anteriores. Es como una saga, una temporada de la historia de Yosef, de la historia de Jacob, de la historia de Isaac, en donde se han visto todos los perfiles desde un punto de vista muy familiar y muy referenciados a un espejo viable que puede hacer eso en nuestras vidas.
porque eso es lo hermoso de la Torá, es un espejo claro de dificultades familiares, de problemas con los hermanos, de problemas con los padres, de intrigas, de celos, de conflictos, de intereses, y esa es nuestra realidad. Y ante esa realidad estamos siendo confrontados cada Shabbat, en donde es el propósito como tal de la Torá, porque de nada nos sirve hablar de Jacob y de Yosef y de los hermanos, si eso yo no lo traigo aquí y ahora a mi vida, queda como simplemente historia, queda como simplemente conocimiento general, y ahí empieza a haber una problemática, que es mucho conocimiento, y no hay nada más incómodo que alguien que ya se las sepa todas. Entonces tú le das, eso ya me lo sé, eso ya sé que... Y bueno, si ya sabías eso, ¿por qué no lo hiciste? Si ya sabías que esa era la clave del negocio, ¿qué pasa que no te veo como al que estás juzgando o diciendo o criticando que tú ya eso ya te lo sabías antes, pero fulano es el que puso la empresa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se lleva eso a una realidad? Si hay una crisis de querer llevar un mensaje, los primeros afectados debemos ser nosotros mismos. Yo mismo debo ser el primero en ser predicado, en ser reflexionado en ese sentido, para poder dar y para poder compartir y para poder impactar primeramente, como lo decía el pastor, en este tiempo de Hanukkah y en este tiempo que estuvimos invitando un poco como a un concepto de un evangelismo que puede cambiar un poco el formato habitual que de pronto se tiene del contexto cristiano protestante, que respetamos mucho, que agradecemos al Eterno, que fue un medio que él utilizó, en donde indudablemente predicar, instar a tiempo, fuera de tiempo, hablar en los buses, etcétera, pues fue una bendición. Ahora, hay que trascender eso al aspecto bíblico, porque el aspecto bíblico dice: ¿de qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la propia familia, la propia vida, mi hermano cercano? O sea, ¿qué hago yo siendo el evangelista de las naciones cuando mi propio hermano, mi papá, mi mamá, mis hijos no son el testimonio de ello? Y a eso es a lo que la Torah quiere apuntarle, que a veces es lo más difícil, y es cambiar nosotros mismos y es buscar algo que nos lleve a... Todo se resume, y constantemente cada vez que tenemos la oportunidad con el pastor de hablar de algunas circunstancias, el pastor vuelve y lo dice, y lo ha dicho acá varias veces, y dice: todo se resume en nacer de nuevo. Todo se resume en tener un encuentro personal con el Señor y darnos cuenta que muchas de esas problemáticas, muchas de estas falencias que tenemos, muchas de estas circunstancias se dan y se siguen dando, es porque en realidad probablemente no ha habido un nuevo nacimiento, algo genuino delante del Señor, en donde seamos unas nuevas personas realmente. Y lo peor de todo es que entre más tiempo pase, más conocimiento tienes y más crees tú ser nacido de nuevo, y no vives tú lo que es ser nacido de nuevo. Y eso es muy diferente. Decía un gran amigo, Pastor Israel Calderón, cada vez que empezaba alguna reflexión o algo, dice: no, de nada sirve hablar de Dios sin antes no hablar con Dios. Nos podemos sentar aquí a hablar de Dios todo lo que quieran, pero ¿qué tal si nos dejamos que Él nos hable, o hablemos con Él más bien? Y eso va a generar un cambio en nuestra vida. Nuestros chicos están en un campamento, nuestros jóvenes, y hay una tensión normal, habitual, dentro de un papá que desea que su hijo como que le haga clic las cosas del Señor, como que llegue encendido, ¿no? Y llegó a orar, buscando de Dios. Es decir, es ese fuego que uno desea que se dé, porque es como esa necesidad que hay de un padre de ver que su hijo asuma ese mismo camino que debe ser tomado, pero que uno no puede hacer nada, sino que es algo tremendamente íntimo y personal el decidirlo, que se dé de esa manera. Yo esta mañana le preguntaba a mi esposa, pues hay que empezar, ¿no?, en casa, ¿no? Si yo estoy diciéndoles todo esto, sería el colmo que no lo hiciera internamente. Y antes de venir yo le pregunté a mi esposa, yo le dije: ¿cuándo crees tú que fue tu encuentro con el Señor? ¿Tienes memoria, tienes de repente el momento de cuando fue que le entregaste tu vida al Señor, que definitivamente consideraste que hubo algo en tu vida que fue un antes y un después a partir de ese momento? Y lo reflexionábamos y lo pensábamos, y ahora se lo transmito a ustedes, a cada uno de ustedes. En mi caso personal fue tal vez a los 11, 12 años, en un retiro similar. No era en la costa,
pero el Señor no le importan los lugares, las circunstancias. Muchas veces se van a dar, y si tú estás haciendo memoria, se van a dar dentro de momentos y circunstancias difíciles. Está viniendo de pronto a la memoria un momento de dificultad que fue el que generó que hubiese ese encuentro con el Señor y esa aceptación y decirle: Señor, aquí estoy, entra en mi vida, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Ahora, surge la interesante pregunta: ¿sigue su cerebro haciendo scanning? ¿Sigue usted tratando de buscar ese momento y no lo encuentra? Puede ser que no se haya dado. Puede ser una oportunidad para que hoy se dé. No dejemos pasar los momentos, las oportunidades. Yo me acuerdo dentro del contexto que venimos muchos de nosotros, creo, si no la mayoría, era pues un ejercicio que se hacía al finalizar el servicio, en donde se invitaba a la persona nueva a que hiciera una oración, que levantara la mano, que pasara al frente. Tal vez muchos de nosotros pasamos por ello, otros no. Yo vengo de un hogar creyente, ahí se vuelve un poco más complicada la cosa. Para quienes han nacido en un hogar creyente es difícil, porque toda la vida hemos estado entre ese contexto, entonces uno no sabe si... Sí, ¿qué más tengo que hacer? Yo ya nací en un hogar creyente, por mí oraban desde que estaba en la barriga de mi mamá. Y nací en un hogar creyente, yo toda la vida estuve dentro de un contexto, digámoslo, protegido. Todos dicen: uy, sí, cuando aceptan al Señor y cambió mi vida, y ya dejé esto, dejé aquello. Yo no he dejado nada. ¿Y qué hago ahora? Más bien surgía el conflicto en la adolescencia, más bien quiero probar todo eso para después decir que ahora sí he llegado. ¿Por qué no me dejan? Y era el conflicto en la familia y en la casa, y probablemente es el conflicto constante con sus chicos cuando están pidiendo permisos y cosas y demás, en donde dicen: no, eso no está bien, eso no se puede. ¿Pero por qué? Y usted sí va a rumbas, y usted sí no sé qué, y a mí sí no me deja. Y empieza ese conflicto que probablemente lo hemos tenido todos en casa. Que este sea un tiempo, porque estamos dentro de un tiempo oportuno para ese momento de revelación y para ese momento de encuentro con el Señor. Y para que oremos para que eso mismo se dé en nuestros jóvenes y en cada uno de nosotros. La Parashá Vayigash es una porción, como todas, decimos, muy hermosa, muy interesante, pero digamos lo que cada una tiene su particularidad, eso es como un hijo, cada uno es único y tiene unas virtudes increíbles, unas cosas hermosas. Y personalmente esta parashá, considero yo, está dentro de un ciclo que se convierte como en una parashá bisagra. Una parashá bisagra es una parashá que está conectando y que une una parte con la otra, y es fundamental, porque venimos en una tensión increíble de cómo el texto desarrolla toda la historia de José, de la venta de sus hermanos, de la cárcel, de que luego es puesto en eminencia, de que ahora viene el momento que todos estamos esperando. Es decir, este va a ser el prime time de la historia, el momento en donde ya se da a conocer a sus hermanos, es la parashá de hoy. Y allí entonces Yosef tiene la oportunidad interesante de él darse cuenta que ya ha nacido de nuevo. Es decir, sobre Yosef tuvo que haber un cambio, un nuevo nacimiento, y es que Yosef nació en un hogar creyente. De hecho Jacob nace en un hogar creyente, entonces Jacob llega un momento en donde puede, por más creer, imagínense, tiene el lujo de decir que es el nieto de Abraham, el padre de la fe. ¿Quién puede darse ese lujo de decir: yo soy el nieto del duro, del que el Señor le habló? Es decir, ese soy yo. Ahora, ese personaje era un tráfuga, mejor dicho, un complicado, un ladrón, un estafador, un engañador. Todo eso lo vimos, ¿no? En las parashot, ante todas las circunstancias de las intrigas, los papás, todo eso. Pero ese personaje llega a un momento de vida en donde ya, al verse acorralado, es decir, cuando ya estamos en ese punto en donde ya no hay más salida, porque de hecho eso es lo que sucede en el tema, digámoslo, a nivel congregacional, el último punto en el checklist, bueno, el penúltimo, porque el último lastimosamente ya a veces, y es así, el suicidio, matarme, pegar un tiro, antes de ese punto es ir a una iglesia, buscar de Dios.
y empieza todo el conflicto de ver y muchos de nosotros llegamos así, fue por eso, nadie llega, oiga, como dice el pastor, estoy bien, tengo salud, mi familia está bien, voy a buscar del Señor. No, es por la crisis, es por la dificultad, es por las circunstancias adversas que nos generan esa búsqueda de Dios y decir, hey, mira, aquí estoy y hay un cambio para tu vida. Y cuando vemos esos cambios definitivamente decimos, eres real, existes. Entonces, en ese proceso Jacob queda la encerrona y cuando ya lo va a matar el hermano, cuando ya todo, ese voto que hace Jacob a mí me parece tremendamente importante. Si tú me das pan para comer, ropa para vestir, si me acompañas en este viaje, ¿qué dice Jacob? Dice, tú serás mi Dios. Dice, ¿cómo así? Ya está viejo. Antes no lo era, o cómo es la cosa. Entonces no, antes era el nieto de Abraham, el hijo, ¿sí? de Isaac, pero ahora llegó el momento de vivir su historia. Y es a lo que quiero hoy apuntar y es el momento de vivir nuestra historia. Ya dejemos a un lado la historia de que es que la que ora en la casa es mi esposa, o es que al que le habla el Señor es a mi papá, o es que el creyente en el hogar fue mi tío o fue mi hermano. No, es tu turno y es tu momento. Jacob dice, tú serás mi Dios. Voy a probar eso. Y le funciona. Y de ese momento álgido de su vida es que vemos un Jacob creyente, un Jacob que ora, un Jacob que hasta pelea con el Señor y cambia su vida. Ahora lo mismo va a pasar con sus hijos, y él malcría a sus hijos, empieza el conflicto, a Joseph lo consiente, y Joseph se cree, como decíamos por ahí, el último chito del paquete, la última Coca-Cola del desierto. Joseph está con su túnica, él es el hijo de papá, y va y molesta y dice y trae quejas y trae cosas, y él sabe que sobre su vida hay una responsabilidad, hay un llamado, hay algo grande, lo sueña, es un soñador y ve todo eso y dice, sí, eso va a ser, ese soy yo. Pues que uno no sabe que para ese soy yo, eso es como la meta, pero para llegar a ese camino, eso ahí baja y por debajo y por arriba y por el agua y por el fuego y ya, llegué. Entonces, ¿qué pasó con Joseph? Pues arranca su historia, lo venden, en peor condición no puede estar después de estar abandonado, vendido, es tentado. Y yo no creo que la mujer de Potifar fuera una egipcia feíta. El hombre, ¿cuántas veces miramos a ver quién nos está viendo para cometer o para hacer algo inapropiado, inadecuado, para ser un poco triviales? Uno mira si se pasa el semáforo o no, no. Lo mismo sucede cuando uno va a fallar al Eterno. Entonces usted empieza, Joseph allá podía darse todo el permiso que quisiera, porque decía, aquí quién me ve, aquí quién me conoce, aquí ante quién yo pueda responderle, ya que es en lo que se cae muchas veces cuando definitivamente hay una crisis. Hay personas que son las dos alternativas, o le creo al Señor o caigo en un pozo aún más profundo del cual va a ser mucho más difícil salir porque queda enredado en los caminos pecaminosos que ofrece la vida cuando hay un conflicto, cuando hay una separación, cuando hay un fallecimiento. Muchas veces se refugia la persona en prostitución, en alcoholismo. ¿Y quién me ve? ¿A quién le respondo si yo ya quedé viudo, ya quedé, o ya me dejó, ya pasó esto, ya lo otro, me engañó y ya? No, Joseph empieza allí a demostrar a quién le ha creído. De hecho, la tradición dice que cuando llegó la esposa de Potifar y ya estaba todo el tema listo para que él cayese, cuando él la vio, la cara era la del papá. Él vio al papá y salió corriendo, él dijo, uy, mi papá. Y que consecuencia de eso, de que vio el rostro de su padre, hoy hay algo en esta parashá muy interesante en cuanto a lo que implica el rostro de Joseph. Y Joseph es machacado en todo sentido, es decir, peor no puede estar, o sea, termina en la cárcel y en la cárcel queda olvidado todavía y ya llega el momento entonces cuando ya definitivamente él, ya después de 2 años, que eso es interesantísimo, para allá pasada dice Miketz,
Miquets, al final de qué, al final de 2 años, de que el copero y el panadero y toda esa historia se acordaron de él. O sea, ya cuando han pasado 2 años, ya el hombre ya dijo, ya aquí ya murió. Cuando uno muere, a uno, porque para nacer de nuevo, ¿qué hay que hacer? Hay que morir. Para hasta que el grano de trigo no cae en tierra y muere, no germina algo nuevo. Y en lo particular yo creo que a todos nos pasa. A mí me pasó en un área que era la parte emocional, los sentimientos. Imagínense con mi novia, única novia, mi esposa actual, Andreina, yo empezamos un noviazgo desde muy jóvenes, cosa que no aconsejo a los chicos. Yo siempre les digo, no es bueno empiecen un noviazgo tan joven porque es un conflicto. Empezamos desde los 16 años, duramos 9 años de novios. Y ustedes nos ven ahora tan felices es porque ya lloramos lo que había que llorar en esa etapa y fue tan trágico, tan difícil, tan conflictivo que ya dijimos, no, ya qué crisis ni qué nada, porque ya llega un momento en donde personalmente fue muy difícil. Yo decía, no, es que imagínense, y ahora para colmo de males es la prima hermana de mi hermano mayor, y yo no me hallo en una reunión familiar en unos años adelante, y ella ya con su esposo y yo con otra, y no, empieza ese conflicto, todo eso. Tuve que salir del país, hasta luego, chao mi amor, nos vemos. En realidad eso dijimos, aquí acaba, aquí muere la relación, y hasta que no se murió a eso, definitivamente, llegó un momento espiritual en el Señor en donde cuando ya definitivamente yo ya había dicho que ya con ella no fue, ya se murió al tema. En un Shavuot, me acuerdo tanto, el pastor mandó pasar muchas parejas para orar por ellas en la anterior sede, hace muchos años. Y nosotros, de hecho esa fue mi declaración, porque el pastor, pasen las manos, que yo me quedé mirándole a ella, me miró y yo dije, como que, ¿pasamos o no? Y pasamos de últimos. Después de muchas crisis, de muchas dificultades, de un noviazgo muy prematuro de jóvenes, el pastor dice, dense en la vuelta para que la comunidad los mire. Entonces, pues los últimos que pasamos, quedamos ahí al frente de toda la comunidad. Y ese momento nunca se me va a olvidar, fue un Shavuot, en donde a partir de ese momento algo nació de nuevo. Y les abro mi corazón porque es de lo que uno puede hablar y testificar. Lo que hizo el Señor en nosotros fue una bendición porque fue como empezar de nuevo totalmente, y es una relación que no es por chicanear. No, nunca nos han visto o verán peleando, nunca. Nos harán visto bravos o malgeniados, o nunca. Pero porque sucedió algo allí en donde dejamos que el Señor interviniera, hiciera allí, y duele muchísimo, duele un montón. Y se llora y se sufre. Y yo le decía al pastor, yo le decía, pero es que ya no, Juan, dice, es que usted está vivo todavía, muérase y verá que ya uno muerto ya no siente nada. Y es el ejercicio de uno entierra el muerto, pero entonces a los 15 minutos está desenterrando el muerto y empieza el conflicto. Y esa es nuestra cotidianidad en cualquier área, en el negocio, en la circunstancia, en la dificultad, en nuestra pecaminosidad. Ahí estamos desenterrando el muerto a los 15 minutos. Y hay que dejar morir. ¿Qué fue lo que pasó para que esta historia se dé? Aquí hubo muerte por parte de todos. Joseph murió a sus sueños, totalmente. Ya para él cualquier cosa era mejor que donde estaba. Entonces él dijo, ya, qué hermanos, qué sueños, que todos se postran. Créanme que ya en el corazón de Joseph ya eso había pasado a otro plano. ¿Qué pasó con Moshe? Moshe sí, que tiene toda una historia increíble, y cuando él sale a querer ser ese juez que el Señor le ha dado ese poder para ser juez, ¿qué le van a decir? Aquí, ¿quién lo puso usted de juez entre nosotros? ¿Me va a matar como mató al otro? Asesino. Se va 40 años. ¿Usted cree que 40 años después él va a querer, había pensado en él? No, ya cuando el Señor le dice, venga para acá, no, Señor, yo ya no quiero. No, es que ahora le toca. Y es lo que nos va a pasar, y nos ha pasado muchas veces. Con cada personaje, con cada circunstancia, y es lo que nos invita el Señor. Jacob había muerto a su hijo. Ya, ¿cuántos años habían pasado? Me hacían una pregunta excelente, no sé si Elizabeth esté viendo en este momento, Elizabeth Castelán.
Me dijo, Dudu, tengo una duda. ¿Cuántos años tenían y Onán para haber desposado, para haber muerto, para todo esto, si esto se da dentro de un lapso de cuánto tiempo? El que está perdido no se preocupe, pero es una pregunta que se da de acuerdo a la historia de Joseph, es similar a es paralela a la de Judá, y cuando se da la venta de Joseph, de hecho eso es algo que yo le comentaba al pastor la semana pasada, o la antepasada, hay unos midrashim, hay unos relatos aterrador, le ponen los pelos de punta de todo lo que está escrito, y cuando llegue el momento de eso ser revelado, va a ser impactante. Porque los relatos, el Midrash Hagadol sobre este relato, ¿saben qué dice? Que se reunieron y que dijeron, ¿quién va a mandarle la túnica a mi papá? ¿Y saben qué hicieron sobre la túnica? Echaron suertes. Y la suerte recayó, ¿saben en qué, hermano? En Judá. Y Judá fue el que tuvo que ir a ponerle la cara al papá. Y Judá le utiliza unas palabras hebreas que son akerna. Akerna es reconoce ahora si esta es la túnica o no de tu hijo. ¿Y por qué el judaísmo dice que es Judá? Porque en el pasaje siguiente, Tamar, cuando está a punto de ser llevada a la hoguera, dice akerna. Utiliza las mismas expresiones que utilizó él para con su papá. Entonces ahí se le devuelve a él la pelota y le dice, reconoce ahora si esto es tuyo o no. Y él ahí se da cuenta de que ella es, dice, más justa es que yo. Y por eso dicen que es Judá, es decir, una cuestión profética increíble. Judá es quien ha cargado en el yugo de la historia con la muerte de su hermano, sin él haber hecho nada, sino porque la suerte recayó en él. Es decir, el pueblo judío ha asumido la culpabilidad de la muerte del Mesías, sin haber sido directamente ellos quienes ejecutaron ese juicio. Y todo está de una manera tan profética y tan interesante. Y entonces Judá se aleja, no aguanta ver a su papá así. Por eso la parashá pasada dice, Judá se alejó de sus hermanos. Y ahí es cuando se casa, tiene 3 hijos, y dentro de esos 3 hijos entonces viene una que es la viuda negra, que es Tamar, y se muere el primero, se muere el segundo, y dice, no, al chiquito no se lo voy a dar. Y la pregunta entonces de Elizabeth es interesantísima, ¿cuántos años tenían para casarse? Porque si esto se está dando desde el momento de la venta de Joseph, y aquí cuando ellos llegan a Egipto ya llega él dentro de los que leímos hoy, ahí están mencionados los hijos de Judá. Y los 2 que mueren en Canaán, ¿cuánto tiempo pasa? 22 años. 22 años, exacto. Joseph tiene 17, después de esos 17 años, cuando es vendido, él dura aproximadamente un año antes de entrar a la cárcel, y en la cárcel dura primero 10 años, cuando ya es el tiempo de salir, él pone su confianza en el hombre, desentierra al muerto. Pone su confianza en el hombre, no deje y verá que es que yo hago aquí deje y verá que es que yo arreglo aquí la cosa, deje y verá que yo la llamo, deje y verá que yo hago aquí este negocio, deje y verá. Y ahí que hace el Señor, dice, bruto, ya estaba listo, ya estaba, y no, ¿qué toca? 2 años más. Y ahora, ahí no se han cumplido todos los años que voy, porque después de que él sale, él gobierna y vienen los 7 años de abundancia. Entonces estamos hablando que van 13 años. ¿Cierto? Uno que está 10 en la cárcel, 2 después, o sea, va 13 años, 7 años de abundancia, y dice, a los 2 años de hambre llegó su familia, o sea, 22 años. ¿Qué lapso había entonces para que se desarrollara la historia de Judá? 22 años. Y esto también es algo tremendamente profético, en cuanto al tiempo que se da a Judá para que Judá pase toda su historia posterior. Esto es interesantísimo, estamos hablando del 22, número 22, que es una simbología que pueden ser 2000 o 2200 años, y después de ese tiempo de años es que va a ser, y ¿cómo se llama la parasha de hoy? Vayigash, que Judá se acerca. Hay un tiempo de lejanía, Judá no quiere saber nada, después viene el conflicto, el hambre, y la consecuencia del hambre hace que él vuelva a estar responsable de su familia, y esa responsabilidad familiar hace que él asuma un rol, porque él ya había sufrido en carne propia lo que era pagar los platos rotos sin él haberlos roto. Y entonces por eso es que Judá va a decir, yo te respondo, papá, porque él ya había asumido ese yugo de achacarse la falta de Joseph,
Y ahora se asume otro, y es yo te respondo por Benjamín. Y aquí hay algo increíble sobre la Teshuvá, porque todo lo que estamos hablando en cuanto al concepto del nuevo nacimiento, en cuanto al concepto de dar ese paso se da, ¿saben mis amados, en qué? En algo que se llama una graduación. Y la graduación en el Señor se llama un proceso de Teshuvá, que viene consecuencia de la prueba. Y entonces Yosef quiso volver a armar la misma historia para ver el corazón de sus hermanos. Él ya los había perdonado en su corazón, pero él ahora quería ver la contraparte, porque esto es un ejercicio mutuo. Tú no puedes morir y estar con un ojo a ver si el otro se murió o no se murió, para ver si el otro ya se murió, entonces yo ya también me muero y ahí sí resucitamos y Romeo y Julieta y qué sé yo. No. Es un ejercicio de descansar en el Señor totalmente. Y cuando él ve entonces a sus hermanos, ¿qué hace? ¿Qué empieza a hacer? ¿A quién le sirve más? A Benjamín. ¿A quién lo atiende mejor? A Benjamín, que empieza a recrear la misma historia, pero ahora con otro personaje. Y ahí es donde uno entiende toda esa argumentación que hace Joseph, muy, muy buena. Y por qué, y de hecho, los relatos de los rabinos que son tan meticulosos en cada detalle. Dice que cuando se acercó Judá a Joseph y le empieza a increpar, también le empieza a increpar de una manera muy, muy inteligente, porque le dice, si su copa es para adivinar, ¿qué hacía preguntando si tenemos un hermano y un papá? ¿No le sirve la copa? Entonces empieza también esa tensión de ver qué es lo que tú quieres, porque ya también se habla es sinceramente. Y en esa sinceridad que empiezan ellos allí, en la parasha de hoy, venga mi señor, permítame, usted preguntó, usted hizo. Hay una argumentación muy, muy interesante que los rabinos han, digámoslo, expurgado y mirado cada detalle, que es increíble. Y ahí encontré algo muy bonito, quiero leerlo textualmente para no perder el sentido de lo que es en cuanto a la verdadera Teshuvá, que es el punto principal para llegar al siguiente, que es el concepto del nuevo nacimiento. Los hermanos de Joseph cometieron un crimen atroz contra él, debido a sus celos. Ellos hicieron que su medio hermano fuera vendido como esclavo a los egipcios. Sin embargo, y es que esa también es otra razón interesantísima, Joseph para ninguno era hermano, era medio hermano. Joseph para el único que era hermano era ¿para quién? Benjamín, y era chiquito, él no participó, entonces para los demás no había una afinidad, y ese es un tema bastante interesante en alusión al aspecto profético del Mashiach, en donde lo consideran como un medio hermano y luego miramos por qué. Sin embargo, Joseph no guardaba rencor contra ellos, por el contrario, se sentía muy mal por ellos y temía que fueran castigados por Hashem si no hacían Teshuvá, si no se arrepentían. Es decir, él ve la oportunidad de volver a sanear las cosas y no tiene un corazón dañado en donde dice, ahora sí Señor, dales duro, fuego caiga del cielo y que los castigue por lo que me hicieron, que es lo que a veces queremos, ¿no? Así lo quería ver, así quería que volviera. No haga eso, se tira el proceso otra vez, empieza bruto, no haga eso, deje que el Señor sea quien actúe, y más bien busque Teshuvá en el otro. El más alto nivel de Teshuvá, ojo, tiene lugar cuando aquel que transgrede se enfrenta con la situación idéntica y es capaz de pasar la prueba. Ese es nuestro examen. Yo no sé cuál sea tu área, yo no sé cuál sea la circunstancia, pero el Señor está esperando y ha recreado muchas veces la misma circunstancia y está esperando que pasemos al otro lado. El más alto nivel de Teshuvá es cuando hemos logrado pasar al siguiente lado después de tener la misma situación, porque todo se recrea, todo parece estar nuevamente de la misma manera, y ahí es en donde el Señor está esperando deseoso, como un padre que desea que su hijo dé el paso que lo llevará a la otra instancia. Cuando los hermanos vinieron a Egipto, insistió para que trajeran a su medio hermano Benjamín, porque él era también el único medio hermano entre todos. Entonces vuelve a repetir la historia. Durante toda la comida muestra favoritismo hacia él, le da obsequios más grandes,
espera que surjan entonces los celos de sus corazones como surgieron cuando pasó consigo mismo. Posteriormente, trama para que Benjamín sea el acusado de robar la copa. Fue encontrado culpable y sentenciado a permanecer en Egipto como esclavo. Los hermanos no estuvieron de acuerdo con que Benjamín fuera castigado por el supuesto crimen y lucharon vehementemente por su liberación. Cuando Joseph ve este nuevo carácter en sus hermanos, se convence de que ha llegado el tiempo de una verdadera teshuvá. Consecuentemente, entonces, se revela a ellos y les dice que le informen a su padre que él está vivo. Interesantísimo. No sé qué sucederá, pero algo tendrá que suceder con el pueblo de Israel para que se recreen una historia similar y ellos reconozcan y cambien y se dé toda una orquestación interesante en el Señor, que el tiempo es muy cercano a que se dé, para que Joseph se dé cuenta que ya ha llegado el momento de revelarse. Y Joseph se revela. Y esto es interesante, y aquí viene entonces el siguiente punto. Cuando hemos logrado pasar ese gran obstáculo que somos nosotros mismos, reconocer ese momento de crisis, ese Vaibater Jacob levadó y quedó solo Jacob y luchó con el ángel, era luchando consigo mismo, con su pecado, con su realidad. ¿Quién eres tú? Jacob, exclamó. Hasta que ya dijo eso, ahí vino la bendición sobre su vida. Y es lo que muchas veces nos pasa, podemos llevar años, muchos años siendo creyentes, asistir a una comunidad, pertenecer a un ministerio, cantar, danzar, hacer lo que quieras, pero eso no determina que tú seas una nueva persona en el Señor a nivel del mundo espiritual en cuanto a lo que ello implica, que hayas nacido de nuevo realmente. Y ahí, en ese momento íntimo y de soledad con el Señor, es cuando Él hace ese clic en nuestros corazones, cuando hace esa circuncisión en el corazón, cuando hace esa transfusión, cuando Él realmente ingresa en nuestra vida y nosotros confesamos con nuestros labios para salvación. Y es un proceso serio, de tiempo, por eso es que hay tanto confundido, si se es o no se es, uno pasa por etapas de su vida creyente en donde será que sí soy salvo, será que no soy salvo, y mucho de eso depende del proceso de cómo fue, porque muchas veces fue como de feria, y levante la mano y hágale y repita y haga y chan, diga listo, sellado, porque toca salvar al mundo entero y estamos perdiendo tiempo, entonces eso es como en masa, hágale, repita, ya repitió, listo, chun, y en el proceso del Señor no es así, para nada así. De hecho, a Yeshua mismo le hacen esa pregunta. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dice, cierra los ojos, repite después de mí. ¿No? ¿Qué le dice Yeshua? Dice, ¿qué está escrito en la Torah? Vive la Torah, empieza a cumplir los mandamientos. Dice, solo he guardado. Dice, si quieres ser perfecto. Es decir, hay niveles dentro del proceso en el Señor. En algún momento un profesor me explicó, yo estaba chiquito, en un colegio cristiano, y empezamos a debatir si la salvación se perdía o no se perdía. Y ahí se hizo la alegoría como el ejercicio de las eliminatorias y ir a un mundial. Entonces que eso es, que ya pasó, pero entonces ahí es en donde me quedó a mí eso sonando, y el que no, y que sí perdía, y que no, y bueno, que sí, que no. El punto es en que yo iba en donde, en algún momento de esa reflexión me hizo pensar en donde yo digo, el propósito de, perdónenme lo bizarro, pero pues, de ir a un mundial, no es ir a un mundial. ¿A qué va a un mundial un equipo? A ganarlo, y si no lo gana, pues perdió el tiempo. Entonces, en el proceso de la salvación es lo mismo. Si yo soy salvo para algo y tengo que apuntarle a esa perfección a la que habla el Mashiach, porque si no, pues simplemente, pues sí, pasé y ya, pero ¿a qué estoy pasando? Estoy pasando como quien pasaba el curso por promedio, eso el promedio arrastra. Entonces, ¿cuál es el propósito de crecer en la salvación que dice Pablo? Entonces, llegamos a un punto interesante de ver que cuando hemos logrado entender que ya he llegado al siguiente punto, ha habido una sola oración constante en mi vida. Me acuerdo mucho de un gran amigo
en el tiempo de Sukkot que orábamos, y en el tiempo de Sukkot uno parece un niño chiquito en Navidad, en vez de hacerle la cartica al niño Dios, entonces uno se pega de esa Sukkah a pedirle al Señor. Y llegó un momento donde este gran amigo me dice, ven y oramos, ¿por qué quieres que oremos? Yo le decía, yo tengo solo una obsesión en mi corazón, y es que yo deseo una revelación de Yeshua en mi vida. Yo quiero conocerle, yo quiero verlo, yo quiero oírlo. Yo no quiero que sea de oídas ni que se le reveló a fulano, no, quiero que sea una realidad en mi vida. Entonces se ríe, mira, y dice, usted sí pide poquito, ¿no? Parece como la canción de Escalona, parece que él tuvo primero esa revelación que yo. Y sé en el Señor que está delante de él, viéndole. ¿Cuál es nuestro deseo, nuestro fuego, nuestra obsesión en el Señor? En el caso del Mashiach y en el caso de Yosef hay una sola: llegar a ese punto de revelación. Créanme que todo lo que él deseaba después de todo este proceso era decir, Ani Yosef, yo soy Yosef. Y allí hay un lugar de revelación con sus hermanos, y esto se conecta, y muchas veces, en muchos años, estas parashot están muy cercanas, o a veces están en medio de la fiesta de Hanukkah. Y generalmente Parashá Miketz, Parashá Vayigash, casi siempre están relacionadas o muy cerca de la fiesta de Hanukkah. Y aquí hay algo interesantísimo, y ahí es en donde arrancamos con el hebreo. Cuando él se encuentra con sus hermanos, él prepara un lugar para la reunión con su padre, y él establece un lugar de revelación y de encuentro con su familia. ¿Cómo se llama ese lugar? Gosén. Y es en esta parashá en donde se habla de Gosén. En el capítulo 46, el versículo 28, después de todo un proceso, cuando ya él se revela y les dice, yo soy Yosef, Ani Yosef, Oda Bihai, todavía vive mi padre. ¿A quién les dice eso primero? A un pequeño grupo que son sus hermanos, y luego viene el tema de la reconciliación con su papá. Les dice, no les pese haberme vendido, para salvar vidas me envió el Señor. Es decir, no habrá castigo ni culpabilidad, sino entendiendo que se hace parte de un propósito en el Señor de salvar vidas. Y ese es el propósito del Mashiach. Y ya entonces en el capítulo 46, versículo 28 dice, envió Jacob a Judá delante de sí, para que dice, Jacob mandó a Judá que se adelantara para que le anunciara a Yosef su llegada, y éste lo recibiera en Gosén. Cuando llegaron a esa región, siguiente verso, Yosef unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. El lugar de encuentro de Yosef con su padre se da en esa región. La palabra Goshen en hebreo se escribe de la siguiente manera. Y sería interesantísimo ver el origen y demás. Goshen. Ahora, en el hebreo existe algo que indica dirección, y el hebreo es muy winsip, digámoslo así. Todo está apretado, como cuando esta es la maleta de viaje, que eso ustedes la tienen que abrir con cuidado, porque eso abre, porque hay muchas cosas ahí guardadas así a presión. Lo mismo pasa con el hebreo. Y en el hebreo, cuando se quiere decir que se va hacia algún lugar, por ejemplo, Bait es casa. Y si yo le pregunto a algún israelí hacia dónde va, y si él va hacia la casa, él no dice solo Bait, sino dice Baita, Baita, y se le añade una hei al final, Baita, hacia la casa, ¿sí? Mitzrayim es Egipto. Si yo digo Mitzrayma, ¿qué es? Hacia Egipto. El Negev en hebreo es el sur, el desierto, pero en el hebreo muchas veces dice Negba. En vez de decir Negev, dice Negba. ¿Qué es Negba? Hacia el Negev, ¿sí?
Entonces, hacia Goshen. Entonces, esta es final, aquí cambia, ya no va a ser al final, y ahí en ese versículo aparece de esa siguiente manera. Ya aquí cambia esta vocal, y no se dice Goshen, sino va a decir Goshna. En Génesis 46:28 y 46:29 es el único lugar en donde aparece de esa manera. Y eso está en la parashá de hoy. Quisiera de pronto apoyarme en algunas imágenes, no sé qué diapositiva sea, pero entonces ya te digo, Nicole, es tal vez alrededor de la 8. Ahí está. Uy, vea, si ve, le pegué. No tengo apuntador, pero está en color rojo. Ese es el versículo 28 y 29 en el hebreo. Dice, Bet Yehuda, Shalach, Lefanaf, el Yosef, Lejorot, Lefanaf, Goshna, Vayabou, Arza, Goshen. Y ahí están las dos formas, ¿sí? Y llegó a la tierra de Gosén. Siguiente verso, Vayesor Yosef, Merkavto, de ahí viene Merkabá, que son los carros, y de hecho, hay cosas interesantísimas en la parashá, cómo daban los levitas las ofrendas de la dedicación, porque estamos hablando de Hanukkah. En Hanukkah, que ellos, ¿cómo hicieron la dedicación del altar? Números capítulo 7, todos dieron ¿qué? De ofrenda, todos dieron lo mismo. De hecho, leer esa parashá a veces es aburrido, porque si fulano ofrendó y ofrendó, ¿por qué no dice la Torá? Y todos ofrendaron lo mismo, porque para el Señor es importante lo que da cada uno, pero eso lo llevaban ¿cómo? En carretas, en carruajes, y cuando él va y manda a recoger a su papá en carruajes, dicen los rabinos, era una señal que Yosef le daba a su papá, en donde le decía, estamos en unidad, porque el carruaje era para dos hermanos, eran un solo carruaje entre dos, entonces había unidad. Entonces el mensaje era que le estaba diciendo a su papá, tranquilo, estoy vivo y estamos bien, estamos en unidad. Y él llega en esa Merkabá, que es el mismo carro que se habla de la Merkabá de Eliyahu y demás. Bueno, llega en su carro, Bayaal, Likrat, Israel, Aviv, Goshna. Y aparece dos veces. Y ya se dieron cuenta ahí abajo hacia dónde apunta el tema. Estamos hablando de Hanukkah, estuvimos jugando con perinolas, sevibones o dreidels, y el sevibón tiene 4 letras en cada uno de sus lados, que son Nun, Gimel, Hei, Shim. Y si se fijan, son las mismas letras de Goshna, las mismas letras. Nun, Gimel, Hei, Shim, son las mismas letras de Goshna. Por lo tanto, hay un lugar de revelación del Mashiach. Ese lugar de revelación del Mashiach está ligado con lo que ocurrió allí. Y es lo que decimos y es lo que reza el Sevibón. Miremos la siguiente diapositiva, por favor. Debe ser la 9. Bueno, aquí está en español. Pasemos a la siguiente, la que estabas mostrando, Nicole, gracias. Aquí está. ¿Qué construyo, qué frase se construye y por qué las perinolas tienen esas 4 letras? Esas 4 letras, si las organizamos aquí, Nes, Gadol, Hayá, Sham, ¿sí? Forman esa palabra que estamos diciendo. Con la Nun se escribe Nes, que eso es importante, Nes, Gadol, Hayá, Sham. En hebreo eso es, en español, milagro grande ocurrió allá. Milagro grande ocurrió allá, un gran milagro ocurrió allá. ¿Sí? Ahora, para ir y trascender un poquito a algo interesantísimo, esto está ligado en los valores numéricos del hebreo. Hernando está por ahí atendiendo al nené. Yo molesto mucho con un gran amigo que es Hernando, que uno lo llama a hablarle de gematría y está ocupado. Esto se llama gematría, que es que en el hebreo, así como los números romanos son letras, en el hebreo las letras también son números. Y también hay similitud en el aspecto numérico. Muy interesante, esto ya lo hemos mencionado varias veces. De pronto si hay alguien nuevo, pues sepa que en el hebreo cada letra tiene un valor numérico y con ese valor numérico hay una alegoría. Y aquí están, entonces de la Nun es 50, de la Gimel es 3, de la Hei es 5 y la Shin es 300. ¿Cuánto suma eso? Y esto ya lo habíamos hablado y estudiado antes. Este número es un número bien interesante y bien particular, el 358. En el hebreo, si yo escribiese la palabra Mashiach, Mashiach, ¿cómo se escribe Mashiach?
voy a hacer aquí la diferencia, Mem, Shin, Yud y Het. Miremos el valor numérico, por eso pongo ahí Mesías, Cristo, porque esta charla se dio en un contexto, y yo tenía estas diapositivas en un contexto para mostrarles la riqueza que hay desde el hebreo. Miremos el valor numérico, la Mem 40, la Shin 300, la Yud 10, la Het 8. ¿Cuánto suma eso? Lo mismo. Entonces la palabra Mashiach está conectada en el hebreo, porque significa lo mismo, es decir, es sinónima, es hermana, es paralela a la misma de Goshná, a ese lugar, a esa tierra. O sea, Mashiach está ligado con esa tierra, con ese lugar. Y no solo está con esa tierra, con ese lugar, sino con esta frase que se forma, que es un gran milagro, ocurrió allá. ¿Allá dónde? En todo lugar en donde deseemos que haya un milagro. Ocurrió allá cuando Joseph se revela a su papá. Ocurrió con los macabeos, cuando hay también allí una revelación especial para el pueblo de Israel de dedicar el templo y demás, y entender que esa dedicación previa fue la antesala a la revelación histórica de Yeshua, porque en ese periodo fue que se reveló históricamente el Mesías a la humanidad. Por lo tanto, el número 358 está ligado con el tema de lo que estamos viendo de una manera muy interesante. Hasta aquí todos, o la gran mayoría, ya lo conocía y lo había visto. Para quienes no, pues chévere también que lo estamos aprendiendo. Pero esto yo decía, bueno, Señor, eso es lo que siempre hemos enseñado. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? Mahadash, ¿qué es lo nuevo? El Señor me llevó a inquietarme por esto. Nes. ¿Qué es Nes? En hebreo moderno, milagro. En hebreo moderno es milagro. Pero en el hebreo bíblico no es milagro. En hebreo bíblico, ¿qué es, Johncito? Estandarte. Y aquí el Señor me llevó a algo increíble que está en el libro de Números, capítulo 21, versículo 9. Moshe hizo una, ¿qué? Una serpiente. ¿Saben cómo se dice serpiente en hebreo? Nahash. Y hace parecido a la serpiente, Nahash. Nahash. Disculpen los que no estén viendo, espero que todos puedan estar viendo. Nahash, ¿quién no ve? Toca correr aquí el atril. Nun, ¿cuánto vale la Nun? Ya lo hemos dicho. 50. Eso si no lo tienes arriba, Nicole, tranquila. La Het, 8. Y la Shin, ¿cuánto suma serpiente? O sea que la palabra serpiente también está ligada con el Mashiach. Y esto es interesantísimo. La palabra serpiente está ligada con Mashiach. Y los rabinos saben esto. Nahash. Esto también se encuentra y algunos lo sabían. ¿Cierto? De bronce. Bueno, la palabra serpiente de bronce, para ser honestos aquí, porque si hay alguien que lo quiere estar mirando en hebreo, ahí no dice serpiente, ahí dice saraf. Y la palabra saraf viene es de abrasadora, de ahí viene serafín, de hecho, que es de fuego, ¿sí? Entonces, porque era una serpiente abrasadora o de fuego. Pero más adelante se iba a utilizar el término serpiente, dice, los que eran mordidos miraban la serpiente, y ahí en hebreo sí dice nahash. ¿Y qué pasaba con los que la miraban? Vivían. Y esto es una alegoría clara al Mashiach, ojo, la serpiente. Y uno dirá, pero ¿cómo la serpiente si la serpiente es el diablo? Yo dije, wow, increíble, aquí esto está ligado con un tema interesantísimo. Y no solo eso, está ligado es con el concepto Nes, porque ¿saben? La palabra hasta que aparece allí, ¿saben cuál es? En hebreo, Nes. De hecho es un acto casi milagroso lo que sucede, que alguien que sea mordido por una serpiente, se pare al frente de la serpiente, que es una serpiente de bronce envuelta, o sea, o alrededor de un asta, esa vara, en hebreo se llama Nes. Y así está ahí en ese versículo en hebreo, Nes. ¿Sí? ¿Lo tiene John?
La parte dice Nes, Janés, el asta, allí se pondrá la serpiente. Entonces es un acto milagroso, es una consecuencia interesante, de que lo picaba por andar de chismoso. ¿Qué tenía que hacer? Pararse de todo el campamento, o sea, es un acto de humillación, y en ese acto de humillación mirar esa serpiente que estaba en esa asta, que para los que tampoco lo sepan, eso es algo interesante, sobre todo en la medicina, el símbolo de la medicina es ese, el que ustedes ven en la ambulancia, el que ustedes ven ahí en el escrito del doctor que los atiende, es eso. ¿Cómo se llama? Caduceo, viene de ahí. Y símbolo egipcio, interesante, está ligado a esto, a una serpiente que traía sanidad. Y esta estaba puesta sobre algo que se llama estandarte, que es un nes en hebreo. Y nes es un milagro. Y en realidad es y es de la única manera como eso se puede dar, milagrosamente. Es decir, eso no es un deseo humano, eso es algo de intervención divina. Pero allí no para la cosa. No sé si se han fijado que este mismo texto lo utiliza el Mashiach. ¿En qué capítulo, en qué versículo, en qué libro? Juan 3:14. Mirémoslo rápidamente. Solo miremos Juan 3:14 y después miramos el contexto, porque es hermoso. De hecho, miremos el título de Juan 3. ¿De qué habla Juan 3? Juan 3, ¿de qué? ¿Cuál es el contexto? Yeshua ¿con quién? Con Nacdimón, Nicodemo. ¿Hablando de qué? Nacer de nuevo. Hablando de nacer de nuevo. Entonces eso es bonito cuando uno empieza a ser guiado así del Señor y digo, wow, mira, aquí está lo que estamos hablando, nacer de nuevo, está ligado. Y el terco de Nacdimón, que somos nosotros, ¿cómo hago yo para nacer de nuevo? ¿Me vuelvo a meter a la barriga de mi mamá? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? No es que él fuera ignorante, no, es un rabino preguntándole a otro de cuál es ese nuevo nacimiento del que nos estás hablando, porque de ese no hemos oído hablar. Y entonces Yeshua le explica, y en el versículo 14 le dice lo siguiente: como levantó Moshe la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Ven Adam, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre en esa asta, ¿en esa qué? En ese nes, en ese milagro, es un acto milagroso. Ahora, ¿en dónde la levantó Moshe? En el desierto. Y ahí no para la cosa, increíble, esto es otra parashá. Shemot, me estoy aquí adelantando un poquito de la parashá que viene. Esto es una charla muy bonita que el Señor me regaló a través de libros que traen estos comentarios. Esto ya me lo estoy inventando. Lo de Nahash, eso sale en cualquier contexto de estudio judaico, ellos lo tienen, saben que ese es el mismo valor numérico de Mashiach y demás. Y dentro de este libro de Bedibar Tabán, cuando estudié Parashá Shemot, hablando del famoso Moshe que les dije yo, todo aburrido ya por allá en el exilio con su suegro, se va con las ovejas. ¿Hasta dónde? Muy bien, más allá del desierto. Éxodo 3:1. Shemot 3:1, ¿qué dice? Vamos a ver si me alcanza aquí, me quedé, fue corto de tablero, pero ahorita lo ponemos por aquí, para que no se... voy a hacer una hash más chiquito. Dice, un día en que Moshe estaba cuidando el rebaño de Yitro, aquí es en donde se va a dar una revelación increíble, en el tema de... es cuando revive el llamado de Moshe. Entonces recordemos por aquí Nahash, dejémoslo por aquí a un ladito Nahash, que es serpiente, que también es 358. Y ahora escribamos aquí, en alusión a Juan 3:14, dice que así como Moshe levantó Nes, un estandarte, o sea, estoy ligando lo de Hanukkah con el concepto de Nahash, que tiene el mismo valor numérico, y con el lugar en donde fue esa revelación. ¿En dónde fue esa revelación en el caso de Moshe y de esa asta? En el desierto. ¿Cómo se dice desierto en hebreo? ¿Cómo se dice desierto? Midbar. Por eso hay un libro que se llama Bemidbar. Midbar. ¿Qué es eso? Desierto, Midbar. Los rabinos que son curiosos dicen, allí cuando dice
que un día en que Moshe estaba cuidando el rebaño de su suegro, que era sacerdote Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta el otro extremo del desierto. Miremos Reina Valera, porfa, Nicole, cambiémoslo de Biblia. Reina Valera me gusta porque es un poquito más literal. Reina Valera dice, no, antes, el versículo anterior, el 1, dice, y apacentando Moshe las ovejas de Yitro, su suegro sacerdote, llevó las ovejas detrás del desierto. La palabra en hebreo es aharei, y ahar es después. Entonces los rabinos dicen, aquí hay que mirar esto en relación con la palabra midbar, que es un lugar de revelación, pero es un lugar de revelación solo para quien el Señor quiera revelarlo, es decir, está detrás de ese aparente velo, está detrás de ese aparente desierto. Después del desierto, ¿saben qué viene? La revelación del Señor en nuestras vidas. Los rabinos dicen, no lo miren como palabra completa, esto lo he enseñado también aquí, en espacios de Bedibar Tabán y Parashá Shemot. Dicen los rabinos, Aharei ha mem dalet beb resh, es decir, no miren esto como la palabra desierto como tal, sino miren a qué lo llevó él detrás de esas palabras. Entonces dicen, busquen las letras que siguen a cada una de estas letras, es decir, las llevó después de esas letras. ¿Cuáles son las letras que va? ¿Cuál va después de la mem? Nun, en el alfabeto. Es como si yo estuviera diciendo aquí A, B, C, D, E. Entonces, ¿cuál letra va después de la B? Entonces uno dice, la C. Así mismo es aquí. La Mem, ¿cuál sigue? Nun. De la Dalet, ¿cuál sigue? Dalet, Hei. De la Bet, Gimel. De la Resh, las mismas letras del Sebibón. Nun, Hei, Gimel, Shin. Están en otro orden, sí, pero si usted las suma, ¿cuánto le va a dar? 358, es decir, ¿a dónde llevó el Señor a Moshe para mostrarle una zarza de fuego? A un gran milagro que ocurrió allí, una zarza que no se apagaba, un Nes. Al mismo Mashiach, porque ese es el monte Sinai, ese es el lugar de revelación del Señor. Ahí es en donde el Señor le dice a Moshe, hasta este monte me traerás a todo el pueblo de Israel. Y ese monte está después del desierto. Es algo que no se ve fácilmente, está allí oculto detrás. Es un aspecto, como les digo, que no depende del hombre encontrarlo, sino del Señor mostrarlo. La tarea de Moshe y de un buen pastor es que atravesemos el desierto y lleguemos a la revelación del Mashiach. Él es el gran milagro que está allí, esperando a ser revelado en nuestras vidas. Y ahí es en donde volvemos al mismo 358, al mismo número que le estamos dando la vuelta por todo lado, en diferentes contextos. Y ahí no para la cosa. Esto lo comparto a nivel, la mayoría de nosotros, bueno, de pronto no lo había visto. Esto de hecho ya se había enseñado aquí en Parashá Shemot. Yo le decía, Señor, consiénteme, yo quiero algo que no sepa. Y ayer me lo regaló para compartirlo con ustedes hoy. Estamos en un ciclo de 3 parashot fundamentales que empezaron con la anterior, que es Miketz. ¿Qué es Miketz? Al cabo de, ¿sí? Y la palabra Ketz, de hecho, significa final. Al final de 2 años. ¿Qué es al final de 2 años? El momento en donde empieza a haber revelación de Yosef, porque es sacado del pozo. Entonces, esa alegoría de 2 años perfectamente puede ser entendida como ¿qué? 2000 años, indudablemente. Entonces, con Parashá Miketz empieza a haber una simbología de que después de 2000 años, ¿sí?, de que Yosef ha sucedido, digamos, de estar en su pozo de muerte, en el calabozo, pasa a la vida. Y sigue que Parashá, la de hoy, Vayigash. ¿Qué va a pasar? Que el pueblo judío se va a acercar al Mesías. Y es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. El pueblo judío está ya predicando y diciendo, y hay rabinos mesiánicos ya, y es lo que estamos organizando como congregación, un congreso mesiánico en donde va a venir un rabino de familia judía, nacido en Israel, a quien el Mashiach se le reveló, y está ahora predicando y diciendo, las 2 varas se han empezado ya a unir. Y ha llegado un tiempo profético, único, increíble, y estamos viviendo eso. Y yo les digo que esta es una parashá bisagra, porque Vayigash es el acercamiento de Judá que estamos viviendo, pero después de Vayigash, ¿qué viene? ¿Y con cuál es la última parashá de Bereshit?
Vallejí, y vivió. Es decir, ¿para qué va a venir el Mashiach? Dice, todo el que vea esa serpiente vivirá, para vivir. Y es en donde está el relato de, y vivió Jacob no sé cuántos años. ¿Y saben qué hace Jacob con sus hijos? Los bendice. Me adelanto a la parasha que viene. Proféticamente está establecido que esa revelación se dé a un punto particular con una tribu en particular. Y Jacob bendice a Judá, al hijo que se había alejado, al hijo que había sufrido el oprobio, al hijo que la pasó duro, le dice, no se apartará el cetro de Judá hasta que ¿qué? Y esto fue lo que no alcancé a hacer en diapositivas, entonces toca aquí con él. ¿Hasta que qué? Yabó Shiloh. Y aquí hay algo impactante. En hebreo eso, le faltan ahí las vocales, no me alcanza el tiempo, pero así dice en el hebreo, Génesis capítulo 49. Versículo 10. No será quitado el cetro de Yehudá ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue Shiloh, hasta que venga Shiloh, Yabó Shiloh, venga Shiloh. Ayúdenme a sumar. 10, 2, 1, 300, 10, 38. ¿Cuánto les da? 358. Hasta que venga Shiloh. ¿Quién es Shiloh? El Mashiach. 358. Es el mismo valor numérico, esto no lo había visto nunca. ¿Y saben qué es lo más aterrador? Que la palabra Shiloh, ¿sí? Shiloh, en el hebreo no se escribe así. Se escribe es con una baf. Y en la Torah existe algo que se llama ketif y kerif, que es como está escrito y como se lee. Ah, sí, perdón, esto es 5. Esto es 5, sí. Gracias, doctor. Para que dé los 8 ahí está perfecto, sí. Esto se escribe con baf. Normalmente, Shiloh se escribe con baf. No daría. No daría. ¿Por qué? Porque es algo que, vuelvo y digo, está oculto, es algo que está escondido, es algo que está detrás del desierto, es algo que hay que buscar. Y los rabinos lo saben, esto es aterrador, esto lo encontré ayer y me impactó porque esto le pusieron un ketif y un kerif, es decir, lo escribieron de otra manera y en la Torah, en un rollo de Torah, está escrito así, con hey, está escrito así, tal cual como está aquí, está escrito en la Torah. Pero en otros pasajes no está escrito así, en otros pasajes está escrito es con una baf, que también es una o. Pero ¿por qué en este en particular está así? Para que la señal se dé de una manera clara de que ese que va a venir no es otro que el Mashiach. Y entonces cantaremos todos y diremos, y esta es la última perla de hoy, ya se me acabó el tablero, voy a hacerlo arriba para que todos lo puedan ver. Dice el profeta Zacarías, capítulo 14. Versículo 9, si no me equivoco. Behaya Hashem lemelech al kol haaretz, y será Hashem el rey sobre toda la tierra. Bayomahu yihye Hashem echad ushmo echad. En ese día Hashem será uno y su nombre será uno. Y después de eso, ¿qué decimos o qué cantamos? Hashem melech, Hashem malach, Hashem imloch, leolam baed. Eso no está en ningún texto bíblico. Lo que está en el texto bíblico es esto. Beaya Hashem lemelech al kol haaretz bayom hahu yihye Hashem echad ushmo echad. ¿Y qué es lo que sucederá? ¿O qué marcará eso? Varias cosas. El nombre sagrado, no lo voy a escribir completo para no borrarlo aquí. Digamos lo que aquí hago así, parte la hey, como si fuera una hey chiquitica. ¿Cuánto suma? El nombre sagrado siempre ha sumado y es un número clave dentro de la gematría, 26. 10, 5, 6, 5. ¿Cuánto suma eso? 26.
¿por qué no lo escribo así o algo así? De ahí viene la explicación de por qué a veces en las canciones o en eso no ponemos Dios completo, sino una rayita, es para no hacer lo que acabé de hacer, que es borrarlo. Y hay un versículo que dice, no borrarán el nombre de su Dios, y por eso es que surge esa costumbre, para los que no sabían. Entonces vamos a poner una G así chiquita, que también es una forma de decir es el nombre sagrado. ¿Cuánto vale? 26. Hashem Melech. Hashem Malach, que es en Melech es en presente, Malach pasado, y Hashem Yimloch con Yud en futuro. Entonces aquí esto es 26 y aquí esto es 26. Melech, ¿cuánto suma? Mem 40, Lamed 30, Haf 20. ¿Cuánto suma eso? 90 en total. Este es igual, aunque se escriba con otras vocales, 90. Y este es igual, solo que se le suma una yud que es 10. ¿Cuánto sería? 100. Ayúdenme a sumar, por favor. 26, 90, 26, 90, 26, 100. ¿Quién es aquel que reinó, reina y reinará? El Mashiach. Es decir, desde el pasado hasta el futuro, no es otra cosa que la revelación clara y fehaciente del Mashiach, quien es el camino que nos muestra al Padre. ¿Se acuerdan lo que les dije del rostro de Jacob? De Yosef, perdón, que había visto el rostro de Jacob y demás. ¿Saben qué dice la tradición de cómo hablaba él con sus hermanos? Por medio de un intérprete. Y los egipcios tenían toda su cara pintada, etcétera, que en el momento de revelación de él, Yosef se limpia su cara. ¿Y saben a quiénes ven sus hermanos? Al papá. Que Yosef tenía la misma cara del papá. Y eso no lo digo yo. Miren, comentario, esto es un libro de tradición judía, hablarás de Torá. El comentario de Parashá Vayigash sobre el rostro de Yosef. Los hermanos no pudieron responderle. Miremos 45.3 de la Parashá de hoy. ¿Qué dice? Y dijo Yosef a sus hermanos, yo soy Yosef, Aní Yosef, se reveló a ellos, yo soy Yeshua. Ya no va a decir yo soy Jesús, no, yo soy Safnat Panea, no, yo soy Yeshua, les va a hablar en hebreo, se va a mostrar desde todo su contexto hebreo. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Reina Valera, miremos otra versión, por favor. NBI, ¿cómo dice? No atinaban a contestarle. Ay, por eso me encanta el hebreo. En el hebreo dice no podían ver su rostro. O sea, quedaron pasmados al ver su rostro. Dice mi fanaf, veloyahu lahaf la anot, y no pudieron contestarle sus hermanos oto ki nibhalu mefanaf, porque quedaron espantados desde mifanaf, delante de él. Y la palabra penei es rostro, de su cara. ¿Por qué dice nibhalu mi panaf? Bastaba con que dijeran nibhalu, delante de él. ¿Por qué dice su rostro? La apariencia de Yosef era idéntica a la de Jacob. Cuando los hermanos se encontraron con Yosef, la Torá dice que él los reconoció, pero ellos no a él. ¿Por qué no lo reconocieron a pesar de la semejanza con Jacob? Porque no parecía, estaba muy romanizado, estaba con una batola así, con unos crespos así, con un sagrado corazón así, estaba un Jesús totalmente, pues ¿quién es ese judío? No, pero cuando ya él se muestra tal cual es, cuando ya él dice, no quería que lo reconocieran. Los hermanos no podían ver su rostro, pero cuando se reveló a ellos, descubrió su cara y les dijo, yo soy Yosef.
sabiendo que Yosef se veía idéntico a Jacob, quedaron espantados cuando vieron que el rostro del hombre que hablaba con ellos era como si hablara su padre. Judaísmo. Esto lo describe Sijarón Israel, libro Hablarás de Torah, del rabino Moshe Bogomilsky. Dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no hemos podido tener una revelación del Mashiach porque a veces nosotros no hemos valorado lo que Él mismo es y hace. Y Yeshua mismo les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, de hecho para finalizar con ese, hay una última más. 26 es el nombre sagrado, ¿cierto? Y estamos hablando de que en el texto profético de lo que sucederá con el Mashiach dice, Behayah Hashem lemele al kol haaretz bayom ahu yeheh Hashem echad ushmo echad. Dice, y en aquel día su nombre será uno, Zacarías 14:9, dice, y Hashem será uno. Pero utiliza 2 veces el término echad. ¿Sí o no? Génesis 14:9. ¿Dónde me queda tablero? Por aquí a un ladito. Echad, ¿cómo se escribe echad? Aleph vale 1, Het vale 8 y Dalet vale 4. ¿Cuánto suma eso? Suma 13. Y las 2 veces que dice Ejad, Ejad, son 26, aludiendo que el nombre sagrado, el Señor mismo está revelado en una unidad, que es una unidad de 2. Es una unidad en donde está reflejado el uno es igual al otro, en donde el uno está en conexión con el otro. Y Yeshua dice, Ani et aemet beet hachai beet haderech. Y yo soy la verdad, la vida y el camino que lleva al Padre. Son las iniciales de la palabra Ejad. Señor, queremos conocerte, queremos que te reveles a nosotros, Abba. A través de tu Hijo Yeshua somos tercos como Nagdimón, somos testarudos, Padre amado, como los hermanos de Yosef. No hemos nacido de nuevo, no hemos experimentado una revelación tuya. Cuando Kefa contestó y dijo, tú eres el Mashiach ben Elohim, tú mismo, Señor, dijiste, dichoso eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Señor, hoy te pedimos que no sea por medio de carne, de sangre. Solo tú eres quien tiene palabra de vida, solo tú eres quien tiene la posibilidad de revelarte, Señor, a nuestras vidas. Queremos que el pueblo judío te reconozca y tal vez ni nosotros mismos te conocemos. Queremos, Señor, conocerte, tener intimidad contigo, que en este tiempo que se avecina tengamos la revelación de quien ha reinado, reinó y reinará por siempre jamás. Queremos ir más allá del desierto y tener un encuentro contigo. Queremos, Señor, que la serpiente antigua sea pisoteada en su cabeza por la serpiente verdadera, por el prototipo real del Mashiach que pusiste en el Mashiach ben Yosef, en el siervo sufriente de Isaías 53, Señor. Permítenos vivirlo. Llévanos a través del desierto para que haya revelación en nuestra vida de tu Torah, de tu palabra, de tu idioma santo, Señor. Ya ha venido Shiloh y ha llegado ya el tiempo de que sea revelado a sus hermanos, pero has tenido misericordia para con nosotros, para que nosotros podamos conocerte antes de que venga este gran avivamiento con tu pueblo judío a nivel mundial. Permítenos hacer teshuvá, Señor, permítenos arrepentirnos genuinamente y nacer de nuevo en ti. Queremos que nuestros hijos allí donde están en este campamento, o aún los que no pudieron ir, que están aquí en medio nuestro y la dificultad que esto pudo generar en casa, sea con un propósito, Santo Señor. Revélate a ellos, revélate a nosotros, a cada uno de nosotros. Queremos saber cuándo es nuestro antes y nuestro después de haberte aceptado. Yo hoy te clamo, Señor, que seas quitando todo yugo que nos tiene aferrados al pecado, por el poder de la sangre de Mashiach que fue puesto en un estandarte al que hoy queremos mirar para ser sanos y tener vida eterna. Yo hoy te pido, Abba, que quites todo yugo de inmoralidad sexual, de alcoholismo, de fornicación, de mentira, Padre, para que podamos nacer plenamente en ti, ser nuevos en ti, vivir una vida que te refleje a ti, Señor, y seamos el reflejo
como tú lo decidas, Señor. Seamos uno en ti, como tú y el Padre son uno, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo te lo clamamos, te lo pedimos, Señor, hoy. Dile al Señor: yo quiero que me hables, yo quiero que te reveles a mi vida, Señor. Yo quiero tener un encuentro personal contigo. No hay nada que pueda cambiar mi familia si yo mismo no he cambiado delante de ti, Señor. Cámbianos primeramente a nosotros. Que tu fuego purifique nuestra vida, Señor. Quita lo que debes quitar, Señor. Morimos hoy delante de ti. Y somos coherentes y sabemos esto que implica en nuestras vidas. Muera esa relación, muera esa amistad, muera. Saque el televisor de su habitación, varón. Muera lo que está haciendo que tu vida no trascienda en el Señor y no haya una revelación del Señor en tu vida. Padre, queremos caer en tus brazos porque sabemos que nos estás pidiendo esto hace mucho tiempo. Hay personas que el Señor les ha estado hablando por mucho tiempo y no han querido entender y aceptar que deben dejar eso. Y el tiempo se agota. Señor, ten misericordia de nosotros. Revélate. Queremos estar en ese lugar de la zarza ardiente. Queremos estar en ese lugar en donde el pueblo de Israel vio la victoria de pocos venciendo a muchos, en donde un gran milagro hubo allí. Tú dedicaste el templo y te queremos dedicar nuestra vida a ti, consagrarnos a ti, Señor, para que hagas un milagro en nuestras vidas. En el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, el estandarte viviente, la serpiente verdadera que extirpará la serpiente de la cabeza de Dan. Para que podamos, Señor, alabar tu nombre y exaltarte. Si usted nunca hizo o acudió a ese llamado de fe al que le invitaron, hoy el Señor le invita a que lo haga. Aquí no vamos a levantar la mano, no vamos a pasar al frente. Aquí eres tú y el Señor, nadie más. Tú y el Señor, es el tiempo. No lo dejes pasar ni desaprovechar. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguien abre su puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él conmigo. Queremos, Señor, declarar con nuestra boca que Yeshua es el Señor. Queremos vivirlo, queremos que sea una realidad en nuestra vida hoy. Haz esa declaración delante del Señor con toda la fe de tu corazón. Dile: Señor, te acepto en mi vida. Quiero que vivas en mi corazón, que tomes el control. Quiero proclamar con mi boca que Yeshua es el Señor y vivir como tal. Revélate, Señor, a nosotros, que haya una unción de revelación de tu Hijo Yeshua. Antes de que venga el tiempo profético de revelación a tu pueblo Israel, que ya el tiempo es cercano, Señor. Hemos anhelado que el pueblo judío acepte la revelación de Yeshua y ni nosotros mismos, Señor, ni nosotros mismos, ni nuestra familia la tiene. Abba, perdónanos y ayúdanos. Sé que tú cuidarás mi alma, solo en tu santidad. Que tu luz y verdad me conduzcan a Adonai, al monte de tu santidad, en donde tú moras, allí donde mi alma descansa. A tu altar llegaré, con el arpa cantaré, mi alegría y mi gozo eres tú. Con todas las fuerzas de mi corazón te quiero alabar. Y cuando
Si es tu hogar, quiero estar. dile. Sé que tú cuidarás mi alma. Si es tu empresa, Solo en tu si es tu familia, entrégala al Señor. Descansa en Él, muere a eso. Cuando mi alma esté angustiada en tu altar, quiero estar. Sé que tú cuidarás mi alma, solo en tu santidad, solo en tu santidad, solo en tu santidad, solo en tu santidad. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito sea tu nombre. Te amamos, Abba, te bendecimos, Señor, te exaltamos, Señor. Quisiera